Bueno, pues los estudios sobre el discurso van en muchas direcciones porque actualmente el discurso es uno de los ámbitos de bibliografía más amplios. ¿Por qué es tan interesante el discurso? Pues porque en el fondo es el banco de pruebas de todo lo que lingüísticamente se puede estudiar. En el discurso se dan todos los fenómenos de la lengua, de la cognición, de la sociedad, y en el discurso es como una especie de crisol donde todo se puede observar. Por esta razón es sumamente atractivo, no solo para la lingüística, sino para los estudios interdisciplinarios, el proponer el discurso como eje o objeto de las investigaciones, ¿no? Yo creo que en la actualidad, y no solo en la actualidad, sino desde hace unos años ya, fundamentalmente el discurso va en dos direcciones. Una es las relaciones del discurso y la sociedad, o el discurso y el colectivo, digámoslo así, de hablantes, y por otra parte el discurso y el individuo mismo, que es el portador de la palabra en realidad, ¿no? Yo creo que esas dos vertientes son hoy fundamentales, ¿no? Y no se dan tan separadas como esta exposición parece dar a entender, sino que se dan bastante entremezcladas, ¿no? O sea, la sociedad y el discurso tiene en realidad un cierto atractivo porque el discurso es aquel ámbito en el que se desarrollan, reflejan más bien todos los procesos de identidad social y de debate social. Es decir, todas las ideologías, los conceptos que uno trata de establecer en la sociedad se reflejan de algún modo en los discursos y al mismo tiempo el discurso construye esa dimensión social, ¿no? Por lo tanto, es lógico que haya gran cantidad de estudios que analicen precisamente cómo el discurso construye ideología y cómo la ideología se difunde y se reconstruye a través del discurso. Y por otra parte, el individuo, pues el individuo es ver en qué medida el ser humano se diferencia a través del discurso, a través de sus maneras de hablar, a través de su capacidad de crear y a través de la capacidad que tiene de introducir en el discurso dimensiones cognitivas, dimensiones idiomáticas que le son propias o compartidas en algunos casos, y cómo a partir de esas dimensiones construye su propio ser entre los demás, que es el individuo, ¿no? Bueno, en realidad, si partimos de la idea de que el discurso es el último eslabón de lo lingüístico, desde ahí se puede interpretar todo lo demás. Entonces se puede ver en qué medida las lenguas disponen de estructuras que nos permitan construir discursos, que, así como uno puede estudiar la arquitectura viendo de qué materiales dispone la arquitectura, qué tipos de instrumentos o qué tipo de materiales han permitido construir esos edificios, ¿no? Y si vamos un pasito más atrás todavía, uno puede establecer en qué medida los procesos cognitivos van paralelos a procesos idiomáticos o a estructuras idiomáticas y a estructuras discursivas, ¿no? Yo creo que el discurso puede establecerse, por lo menos desde el punto de vista del individuo y de la relación del individuo con el discurso, a través de una dimensión tridimensional. Se puede estudiar el discurso como tal, introducido en sus contextos, se puede introducir en qué medida las lenguas contribuyen a través de sus estructuras a la construcción del discurso, y se puede ver en qué medida estas dos dimensiones juntas, la idiomática y la discursiva, y sus estructuras son paralelas o llevan correlaciones o no con estructuras del procesamiento y de la producción a nivel cognitivo, ¿no? Bueno, el discurso se puede estudiar empíricamente de dos maneras fundamentales, ¿no? Una es buscando cómo el discurso se ha dicho y recopilándolo, transformando esos discursos en datos y a través de las técnicas de la lingüística de corpus, organizando esos datos para que nos permitan de alguna manera predecir o ver, observar en directo los cambios que se están produciendo en las lenguas y en los discursos, o cómo se conciben o cómo se estructuran esos discursos en determinadas sociedades de acuerdo con distintos tipos de variación. Eh, Esta es la manera más común y la manera más, digámoslo así, la manera más extendida, si se quiere, de estudiar empíricamente el discurso. Pero hay otra, donde ya no se trata de ver digamos, cómo se ha producido el discurso, sino que son métodos de observación directa de la producción del discurso, y son técnicas de carácter experimental que nos permiten observar, digamos, la correlación de los procesos idiomáticos y discursivos con procesos de producción y de comprensión que tienen lugar en nuestro cerebro durante
precisamente la construcción, producción o interpretación de los discursos. Yo creo que estas técnicas de carácter experimental permiten acceder al interior de nuestro cerebro y permiten enriquecer, no sustituir, sino enriquecer las distinciones que ya hemos hecho desde la lingüística del texto, desde el análisis del discurso, desde la lingüística de las lenguas, desde la gramática y la semántica de las lenguas. Y este acceso a la dimensión cognitiva nos permite comprobar si es una técnica, digámoslo así, complementaria tanto de la lingüística empírica basada en las técnicas de la lingüística de corpus como de la lingüística teórica y de la lingüística descriptiva, ¿no? Bueno, pues como el método experimental en realidad es la observación de una variable, en realidad se puede aplicar con mayor o menor dificultad a cualquier distinción que uno haya hecho desde el punto de vista de la lingüística descriptiva y desde el punto de vista de la lingüística teórica, ¿no? Se pueden estudiar las unidades discursivas, se pueden estudiar los procedimientos de cohesión, se pueden estudiar, digamos, estructuras sintácticas determinadas, desde los marcadores del discurso hasta la organización discursiva a través de distintos elementos. En fin, se puede estudiar todo, porque de lo que se trata fundamentalmente es de observar si esas variables aisladas producen cambios o producen itinerarios determinados en nuestra mente, o sea, si tienen de alguna manera una correlación con procesos cognitivos, si tienen más o menos costes. Y en esto nos permite distinguir la lingüística de lingüística experimental, en este sentido nos permite encontrar de alguna manera pistas o indicios sobre comportamientos de los individuos respecto de esa construcción discursiva, ¿no? Bueno, en Heidelberg hemos desarrollado estudios de carácter experimental aplicados a distintos fenómenos del discurso, ¿no? Y a mí me gustaría enormemente crear una red de jóvenes investigadores en Iberoamérica, que nos permita desarrollar una identidad propia en los estudios sobre el discurso, aplicándole metodologías que complementan los muchos estudios y muy buenos que se han hecho sobre el discurso ya en nuestra región. Entonces me gustaría, por una parte, combinar esos dos afectos. Por una parte, el afecto hacia los jóvenes investigadores para que alcancen el máximo grado científico, que es el grado de doctor, y por otra parte desarrollar proyectos de cooperación propios con Iberoamérica. En este sentido yo creo que Costa Rica es un país que Costa Rica y la Universidad de Costa Rica, por su centralidad y por su prestigio en el área del Caribe y de Centroamérica, es un magnífico referente para poder desarrollar estudios complementarios a los ya existentes de carácter experimental. Yo creo que eso sería una buena lección para el futuro, el unir la juventud y la ambición de la juventud en cuanto a científicos, y por otra parte introducir en Latinoamérica formas complementarias del análisis que no sustituyan, sino que enriquezcan lo que ya se está desarrollando en la actualidad en la región. Muchas gracias, Oscar. A ti.